Hoy toca hablar del Mainz de Bo Henriksen, pensando en lo que va a ser la temporada 25-26, pensando en lo que va a ser la planificación de la misma, sabiendo que el equipo va a volver o que el club va a volver a jugar en Europa tras 9 años, lo que es el mercado de pases, cuál es el plantel que tiene a disposición ahora mismo el técnico danés, salidas claves, jugadores que han llegado y demás. Todo esto y mucho más lo vamos a hacer en este video, así que así, comenzamos. El Mainz de Bo Henriksen fue la temporada pasada el equipo revelación en la Bundesliga. Recordemos que terminó sexto, entrando a lo que tiene que ver con ese playoff de la Conference League, sabiendo que son dos partidos este playoff que le habilitan o no al equipo a pasar a lo que tiene que ver con la fase de liga de la Conference, que será rápidamente el primer reto que tendrá el club en la próxima temporada, sabiendo que ya dentro de pocos días, el 5 de agosto, ya va a saber cuál va a ser su rival, repito, en ese choque que tendrá por ese playoff para saber si juega o no en Europa. Porque esto de la Conference es realmente algo muy pero muy engañoso. ¿Por qué? Porque es un playoff. O sea, si vos pasás este playoff y lográs superarlo, te metes en la fase de liga. Pero si vos este playoff lo perdés, te quedas sin la posibilidad de jugar la Conference. O sea, toda la planificación, todo por lo que todo por lo que peleó el equipo durante la temporada pasada, se puede desvanecer en cuestión de días, en cuestión de una semana, cuando el equipo pueda o no quedar eliminado en ese playoff. Por eso ese es el primer gran reto y es obviamente en lo que ahora mismo está pensando todo el equipo, todo el club, sabiendo que tiene la gran oportunidad de superar esa serie para, lo dicho, jugar la fase de liga, que son, bueno, recordemos, son 6 partidos en este caso en la Conference y no 8 como en la Europa League o en la Champions. Por eso ese es el primer gran reto que tendrá el conjunto de Maguncia en este arranque de temporada. Ese primer partido, recordemos que primero juega la ronda de la DFB Pokal, la primera ronda en Alemania. Para quienes no sepan, se juega, la temporada arranca con la Supercopa, que en este caso este año la van a jugar Bayern y Stuttgart, y con esa primera ronda de la Pokal antes de lo que va a ser la primera fecha de la Bundesliga. Por eso el Mainz va a debutar el próximo 18 de agosto, o sea, estamos hablando de, yo esto lo estoy subiendo a 23 o 24 de agosto, así que, perdón, de julio, así que en menos de un mes arranca la temporada para el equipo con ese partido frente al Dinamo Dresden, equipo actualmente que está en segunda división, la temporada pasada estuvo en tercera, bueno, ahora siendo segunda, así que ese primer partido de Copa lo tendrá el 18 de agosto, y para seguir con el calendario, el 21 va a jugar ese primer partido de ida ante ese rival que lo he dicho, todavía no sabe quién es, el 5 de agosto será el sorteo, pero ese día será partido de ida. El 23 jugará frente al Colonia en lo que será el debut del equipo en la nueva temporada de la Bundesliga. Y 5 días después, en lo que será el 28 de agosto, va a jugar el partido de vuelta para saber si sí o si no, si va a entrar lo que tiene que ver con la fase de liga de esa conference. Por eso, lo que sí antes de que es un poco engañoso, porque sí, hoy todos decimos, bueno, el Mainz va a jugar la Conference, sí, pero rápido se puede quedar eliminado, o sea, se puede quedar sin el objetivo que tiene que ver con jugar esa fase de liga. Por eso es un poco tramposo cuando decimos que estos equipos van a jugar en Europa, porque dos partidos y se puede quedar afuera, que ojalá no sea el caso del Mainz. Por ejemplo, los equipos alemanes o los equipos de la Bundesliga que han jugado este playoff de Conference desde que se creó hace un par de años, todos lo han superado. Primero el Unión Berlín, después el Colonia, después el Eintracht Frankfurt y la temporada pasada fue el Heidenheim. O sea, todos los equipos que han participado de la Conference han logrado solventar de buena manera este playoff para avanzar lo que tiene con la fase de liga. Ojalá que el Mainz, bueno, pueda meterse y más, porque, repito, sería algo muy, pero muy feo, por así decirlo, muy negativo, que el equipo que toda la temporada pasada estuvo peleando por entrar en Europa, que haya entrado y en la primera cambio se queda fuera. Realmente sería algo muy, pero muy feo, así que ojalá que el Mainz, bueno, pueda lograr pasar de buena manera esa fase y pueda meterse, lo dicho, en la siguiente instancia, o bueno, ese playoff que obviamente lo estaremos acá comentando acá en el canal y demás, pero lo dicho, esto me sirve para, bueno, dar un poco dar una introducción de lo que tiene que ver con ese primer gran objetivo que tiene que ver primero con esa primera ronda de la Pokal, pero ya de repente pensar en lo que tiene que ver con el gran objetivo que es, lo dicho, la Conference. Vamos a ver, por supuesto, lo que tiene que ver con la planificación del equipo, que está centrada puntualmente en tratar de justamente meterse en ese torneo europeo, porque te altera obviamente lo que tiene que ver con el plantel. Yo creo que el Mainz está pensando en un plantel un poco más largo que la temporada pasada, porque la temporada pasada fue un equipo que tuvo un plantel bastante corto.
pero sabiendo que puede jugar en Europa, que puede jugar mucho más partidos o que va a tener un calendario más pesado, bueno, está pensando, está proyectando tener un plantel obviamente más largo, con más variedad y con jugadores de, por supuesto, más nivel y demás. Por eso ya me voy a meter con lo que tiene que ver con el mercado de pases del equipo, que ya adelanto que por ahora ha perdido algún jugador clave. Ahora vamos a ver, muchos sabrán quién es, obviamente, y también a hablar, por supuesto, lo que tiene que ver con el mercado en cuanto a las altas y en cuanto a algún tipo de rumor y si el equipo se va a seguir moviendo o no dentro del mercado. Ante esto quería, por supuesto, hablar un poquito de lo que tiene que ver con el estilo de juego que ha imprimido el técnico danés Bo Henriksen la temporada hace 1 año y medio, que es cuando él llega. Recordemos que él llega en enero del 2024, cuando el equipo estaba peleando la salvación, estaba peleando el descenso. Bueno, él lo termina salvando de muy buena manera, porque la verdad que rápidamente el danés le introdujo este juego más valiente, un juego más vertical, un equipo mucho más intenso, un equipo realmente con una mentalidad muy distinguida, un equipo que realmente no se achicó en ningún rival o frente a ningún rival en ningún contexto y demás. Y la verdad que esos primeros meses que tuvo el técnico danés salvó al equipo de muy buena manera y con rápidamente un sello distintivo que el técnico danés le imprimió. Y después la temporada pasada, lo que fue la temporada 24-25, sí vimos un equipo que la verdad que compitió muy bien, un equipo que siguió con esta idea de ese fútbol valiente, o ese fútbol obviamente mucho más emparentado con un juego directo, de pelotas largas para buscar a Burkhardt, que ahora voy a hablar de él porque ese jugador que se terminó yendo, y a partir de Burkhardt, bueno, que el delantero baje las pelotas para abrir hacia los costados, y a partir de los costados, centros laterales, jugadores que carguen muy bien el área, ya sea con los mediapuntas, con el 9, con algún turbante que se pueda desprender, con el carrilero que, si Yacendo viene por derecha, bueno, que el lateral por izquierda, bueno, vaya al área para cargar el área. Si Yacendo viene por izquierda, bueno, que el lateral de hecho vaya a cargar el área. Un equipo que también por momentos ha elegido presionar muy alto y le ha salido bien. Obviamente esto dependiendo del contexto del rival, obviamente dependiendo el rival que tenga enfrente. Si es un equipo que está acostumbrado a jugar largo, bueno, por ahí el Mainz trata de justamente por ahí no presionar tan alto. Pues es un equipo que le gusta salir jugando por abajo. Sí hemos visto que este Mainz, o que la idea del equipo es sí presionar alto para recuperar en campo rival y obviamente también para recuperar y rápidamente salir al contraataque. Es un equipo vertical, es un equipo intenso, es un equipo también que la verdad que le imprime mucho físico, es un equipo que obviamente tiene o hace un gran desgaste. No es un equipo que tampoco se destaque mucho por su faceta creativa. Es un equipo más de juego directo, centros laterales, cargar el área con mucha gente, pelotas paradas. Un equipo que incluso ha marcado varios goles en lo que tiene que ver con laterales en forma de centro. Laterales que van al área para cargar el área, para justamente tener alguna chance de gol y demás. Es un poco lo que tiene que ver con esta idea de Bo Henriksen a partir de lo que fue su llegada, repito, hace 1 año y medio, y que es un sello o que es un estilo de juego que realmente ya venía un poco emparentado con lo que tienen con el Mainz, porque es una forma de juego que ya este equipo o el club ya había experimentado con Bo Svensson, que era el otro técnico danés que había tenido en el equipo hace un par de temporadas. Recuerdo que bueno, después se fue despedido la temporada pasada. Bueno, Bo Svensson termina marcando la temporada. No tuvo un buen inicio, recordemos, fue despedido rápidamente tras un par de jornadas de Bundesliga. Después, bueno, fue... no, perdón, hace 2 temporadas atrás, no la temporada pasada. Hace 2 temporadas atrás, cuando tuvo un mal inicio, bueno, fue despedido y demás. Después un interinato y ahí es cuando después, en enero del 2024, llega Bo Henriksen. Pero Wes Benson sí era un técnico que ya tenía un poco este estilo de juego más... ¿no? Como su lema, ¿no? También siguiendo un poco con lo que tiene que ver con la idiosincrasia del fútbol danés. Un estilo de juego más directo, centros laterales, bolas de carga en el área. Por ejemplo, Wes Benson juega con un 3-5-2. Bueno, Bo Henriksen lo ha adaptado a un 3-4-2-1, que la verdad que le ha venido muy pero muy bien y el equipo rápidamente se ha sentido muy pero muy cómodo jugando en ese esquema, producto de que con Svensson ya sabía o tenía muy aceitada esa línea de 3. O sea, tiene realmente mucho sentido que el club, hace 1 año y medio atrás, haya ido a buscar lo que tiene que ver con Bo Henriksen. Por eso, realmente, esto es lo que quería también destacar y demás. Pero vamos a empezar hablando de, por supuesto, lo que es la gran baja que ha tenido el Mainz esta temporada, que es Jonathan Burkhardt, que era obviamente el goleador del equipo, era la figura, era el capitán, era el jugador que yo creo que elevaba un poco el techo competitivo a este equipo y que lamentablemente, ya lo hemos sabido, se termina yendo al Eintracht Frankfurt por 21 millones, más de 2 en variables. Se hablaba, perdón, de que el Mainz justamente quería o pedía entre 25 y 30 millones. Bueno, finalmente se
se terminó negociando por un poco menos. Y Burkhardt también ya hay un video hablando acá en el canal de él, de lo que es su salida al Mainz y de lo que va a ser, por supuesto, su llegada y su encaje en el Eintracht Frankfurt. Así que seguramente ese video lo estoy dejando acá en la descripción y demás, para que lo vayan a ver, para que no lo hayan visto. Pero lo que tiene que ver con su importancia dentro del Mainz, bueno, creo que era un jugador obviamente muy importante, era un jugador decisivo, que marcaba las diferencias y demás, pero que ya era un poco sabido que se podía ir, porque ya es un jugador que ya tiene muchos años en el club. Él debuta en 2018 y se va, o sea, se va 7 años después. Un jugador que ha crecido, que se ha ido cada vez comiendo más, un jugador cada vez más importante, en un líder. Bueno, es un chico nacido en el club, más allá de que haya llegado muy joven desde el Darmstadt y demás. Pero como es un jugador que ha crecido con el equipo, que ha ido, por supuesto, madurando en cuanto a su personalidad, en cuanto a la importancia dentro del mismo, y un jugador que viene de tener la mejor temporada de su carrera y que viene a ser obviamente clave para que el Mainz la próxima temporada, o la temporada que va a arrancar próximamente, pueda tener la oportunidad, lo comentado, de jugar la Conference League. Acá los números de Burkhardt la temporada pasada para crear un poco su importancia dentro del equipo. La temporada pasada de Burkhardt fueron 18 goles en Bundesliga, el jugador con más goles, o el jugador que más goles marcó para el Mainz. Los marcó en 14 partidos diferentes, que es una barbaridad. Me pasa un dato realmente muy, pero muy bueno para explicar un poco la importancia que ha tenido Burkhardt en este Mainz la temporada pasada y las temporadas anteriores. Partidos en los que marcó un gol, se marcó y el Mainz ganó 9, o sea, en esos 14 partidos diferentes que marcó, el Mainz ganó 9, gana muy bien, por supuesto, de su importancia. Partidos en los que marcó y el Mainz perdió solamente uno. Es un partido que me acuerdo muy bien. Fue un partido muy loco ante el Wolfsburgo. Un partido que el Mainz pierde 4-3. Le iba ganando 3-2. Y sobre el final ahí el Wolfsburgo te viene contando 2 goles, creo que de pelota parada. Y lo gana 4-3. Un partido totalmente loquísimo. Partidos en los que participó en más de un gol. Es decir, o marcó y asistió, o marcó un doblete, para poner un ejemplo bastante claro. Eso lo hizo en 6 partidos diferentes y fue el jugador con más goles ganados del equipo con 20, o sea, 18 goles más 2 asistencias. O sea, fue un jugador realmente decisivo para que el equipo la temporada pasada siempre estuviera metiendo, siempre estuviera peleando en esa zona de por entrar a alguna copa. Bueno, termine sexto y lo dicho, termine consiguiendo ese gran objetivo que es justamente volver a jugar una competición europea. Esto también ya lo había comentado. Algunos me pueden decir, bueno, Burkhardt, ¿por qué se va ahora si el equipo va a jugar Europa? Bueno, yo creo que él ya vio un fin de ciclo, creo que él ya vio la oportunidad de un salto en su carrera. Tiene 25 años, es un jugador que además ha tenido muchas lesiones, o sea, es lógico que él haya decidido dar un paso en su carrera, irse a la Eintracht, va a jugar la Champions. Es por supuesto una vidriera mucho más importante que la del Mainz, pensando en lo que va a ser el Mundial del año que viene. O sea, esto ya lo había hablado en el video hablando puntualmente de él, pero bueno, también acá lo quería marcar de por qué, bueno, por qué él tomó esta decisión. Bueno, repito, creo que fue un fin de ciclo, creo que ya vio que en el Mainz no iba a poder dar más y que también, obviamente, creo que él se fue de buena manera en el sentido, bueno, me voy dejando el equipo en Europa, me voy dejando un buen dinero dentro del club con esos 21 millones. O sea, creo que realmente fue un muy lindo final, pero en términos deportivos sí que es una baja obviamente muy pero muy importante para el equipo pensando en lo que va a ser la temporada 25-26. Algo que quería marcar y ya para ir con el mercado de pases del equipo, tiene que ver con que el Mainz la temporada pasada fue un equipo que la verdad tuvo mucho mérito, porque primero, como decía antes, como antes comentaba, fue un equipo que tuvo un plantel corto. Fue un equipo que realmente Bo Henriksen tuvo a disposición, o tuvo en consideración, mejor dicho, a pocos jugadores. O sea, tiene un titular fijo, que ahora lo vamos a ver, un titular muy reconocible, con algunos suplentes que le daban algo intentando desde el banco. Pero en lo que tengo con el plantel, la verdad que había jugadores que la verdad que casi no contaron para Bo Henriksen. Por eso hablamos de lo que tiene que ver la importancia de este mercado. Y si vamos a lo que tiene que ver con el mercado de pases de la temporada pasada, vamos a ver que el Mainz, la verdad que trajo 6 jugadores y la verdad que solamente 2 le dieron un buen rendimiento. O sea, que también es un equipo que, bueno, tiene que afilar mucho mejor su puntería y vamos a tratar de traer jugadores puntuales que realmente le den un salto de calidad al equipo, porque si no, vemos que la temporada pasada hubo casos que son jugadores que no le aportaron demasiado al equipo. Por ejemplo, los fichajes de la temporada 24-25, es decir, hace un año atrás, fueron Hyun Song-hong, surcoreano, que lo fichó el Mainz de fútbol belga por 4 millones. Apenas jugó o apenas tuvo 4 titularidades, o sea, 543 minutos, o sea, prácticamente nada. Un jugador que casi nunca fue importante, es más, no marcó, no asistió, o sea, un jugador que no le aportó prácticamente nada. El caso después de Kaiju Sano, que fue un jugador emblema, fue un jugador clave la temporada pasada, que llegó por 2 millones y medio de fútbol japonés. Un jugador que, bueno, fue una de las grandes claves por las cuales el Mainz hizo la temporada que hizo.
Jugó todas las fechas titular, jugar totalmente indiscutido, y más de 3000 minutos, jugar de los jugadores que más minutos jugó en el mes de temporada pasada, o sea, jugar totalmente indispensable. Seguimos con el caso de Armindo Siep, que llegó a préstamo al Bayern, un préstamo de 2 años que le costó 1 millón, apenas 5 titularidades, 772 minutos disputados, 4 goles ganados, 2 goles más 2 asistencias. Un jugador que llegó con la verdad que llegó bien, llegó con ilusión, porque no es un jugador joven, sigue siendo joven y demás, y que la verdad que le puede aportar cosas buenas al equipo, pero la verdad que se ha quedado muy corto y no ha terminado de entrar en lo que tiene que ver con el estilo de juego del técnico danés. Por eso veremos. Todavía tiene un año más de contrato, tiene un año más de todavía de préstamo, pero se está hablando de que justamente es uno de los jugadores que, bueno, podría terminar su contrato para que llegue alguien más, pero bueno, veremos qué pasa con él. El caso de Nicolás Beres Chagnin, este jugador austríaco que llegó por 800.000 euros, o sea, realmente muy pareció una oportunidad de mercado. Apenas 2 titulares, 369 minutos, un jugador, bueno, que yo creo que pensando en la próxima temporada va a ser un jugador más de rotación, pero no es un jugador que la temporada pasada haya sido importante para el equipo. El caso de Karel Vidovic, otro jugador que llegó a préstamo del Bayern, en préstamo de 500.000 euros, pero que jugó apenas 9 minutos, o sea, no jugó nada, y se fue rápidamente en enero. El Bayern lo repescó y bueno, se lo quedó, y ahora creo que se fue vendido al Dinamo Zagreb. O sea, un jugador que llegó para aportar casi nada. Y el caso de Moni Jans, que llegó a préstamo por 250.000 euros, proveniente de Wolfsburgo, que sí jugó 18 titulares, tuvo 1600 minutos disputados, un jugador que fue importante, un jugador que yo creo que el Mainz le hubiese gustado quedarse, no se lo quedó porque el Wolfsburgo pedía entre 7 y 8 millones, o sea, una cifra muy importante para el Mainz, una cifra alta para pagar para el club, así que finalmente se quedó en el Wolfsburgo. Veremos si sobre el final del mercado, si el Wolfsburgo no lo quiere y se lo quiere sacar encima, bueno, ¿por qué no pensar que el Mainz hasta ese último día de mercado, bueno, lo tiene ahí, ¿no? De reojo y bueno, yo te ofrezco esto. Si vos me lo querés dar, perfecto. Si no me lo querés dar, bueno, te lo tendrás que quedar. Por eso, Jens a día de hoy no es más jugar el Mainz, pero yo dejo esa puerta abierta para que sobre el final del mercado, porque no pensar que el club pueda hacer un último intento para quedarse con él. Un jugador que además le dio muy buen rendimiento la temporada pasada. Por eso lo quería marcar esto de los fichajes, porque solamente de estos 6 fichajes que ha traído en el mercado de paz, en el mercado, perdón, de verano del año pasado, solamente 2, Sano y Jens, le dieron un buen rendimiento el resto, perdón, casi que no pudo aportar demasiado. Después los fichajes que hizo en invierno de este año, la temporada pasada, fueron Arnaud Nordin, que llegó por 1 millón, proveniente del Montpellier, un jugador que terminaba contrato, y bueno, el Mainz lo trajo 6 meses antes, para tenerlo rápidamente. No jugó ningún partido titular y tuvo 86 minutos disputados, o sea, un jugador que la verdad que no tuvo tampoco demasiado protagonismo. Veremos si él tiene más oportunidades, yo creo que sí, porque incluso en estos partidos pretemporada, Bo Henriksen lo está usando de encarrilero por izquierda, o sea, le está encontrando una posición. Él es más un extremo, pero bueno, veremos si con si esta nueva posición le sienta bien, pero bueno, eso es que yo creo que va a tener algún tipo de oportunidad más. Y el caso de Lennart Maloney, que llegó proveniente de Heiningen por 500.000 euros, otro jugador que también terminaba de contrato dentro de 6 meses, es decir, a mitad de año, y el club lo trae antes por una suma mínima de dinero, y tampoco jugó ningún partido titular, 28 minutos disputados, o sea, también un jugador que tampoco la verdad que le aportó a la significativa del equipo. Es decir, de estos 8 jugadores que trajo el más de la temporada pasada, solamente 2 le dieron buen rendimiento. El caso de Sano y el caso de Jens. Y uno de ellos, el caso de Jens, que lo dicho, ya se terminó su préstamo, o sea, que ya no está. Por eso digo, es un gran reto para el Mainz, en el sentido de, bueno, que es un equipo que va a tener que mejorar y va a tener que apuntar mucho mejor en lo que tiene que ver con el mercado de pases y de tratar de jugar, tratar de traer perfiles que realmente sean útiles para lo que tiene que ver con el estilo de juego de Bo Henriksen. Vamos al mercado de esta temporada, en el que ya ha fichado a Benedikt Hollerbach, proveniente del Unión Berlín. 10 millones es de las compras más caras en la historia del Mainz. Delantero, 24 años, un jugador que yo creo que el Mainz lo trajo un poco para ser ese reemplazante de Burkhardt. No es exactamente ese mismo perfil delantero. Burkhardt sí es un delantero que, si bien tiene un a ver, no es una torre, no es un delantero de 1,90 m, no es un delantero totalmente un tanque, como se suele decir en Alemania, pero sí es un delantero que aguanta bien de espaldas, que por supuesto tiene muy buen olfato, es un jugador que más 9, es un goleador, es un jugador que tiene buen olfato dentro del área, un jugador que es un poco ese ratón de área, por así decirlo. Y el caso de Hollerbach es un jugador que puede jugar de 9, pero que puede jugar por las bandas, un jugador mucho más rápido, más explosivo, que te sirve mucho más con espacio, un jugador muy importante en la presión, un jugador que hace muy buen desgaste sobre la defensa rival, que tiene buenas diagonales, que tiene buenos desmarques. Es un jugador que tiene cosas parecidas a Burkhardt, tiene
por así decirlo, características parecidas, pero también tiene cosas diferentes. O sea, no es el mismo perfil que el de Burkhardt. Por eso veremos, yo dejo también la puerta abierta para que el MAIS, ¿por qué no? Piense en traer otro tipo de delantero que sea un poco más parecido a Burkhardt. Porque ahora vamos a ver que en el plantel tampoco tiene un delantero muy parecido a Burkhardt. Por eso veremos. Pero bueno, a día de hoy, viendo que solamente ha fichado a Hollerbach como delantero, yo creo que si la temporada empezara mañana, bueno, Hollerbach sería o ocuparía ese lugar que ha dejado vacante Burkhardt. Después, por ejemplo, ha fichado a Casey Voss, lateral australiano, si no estoy mal, que llega por 500.000 euros. Proveniente de fútbol creo que ya del Melbourne, si no estoy mal. 21 años, jugar que puede jugar de lateral, de carrilero, bueno, creo que ya un poco más para la rotación, jugar para, bueno, rellenar un poquito el plantel, una oportunidad de mercado, sin más. El caso de Sota Kawasaki, que es el último que llegó, préstamo de un año por 200.000 euros, un jugador que puede jugar, tiene 23 años, japonés, sabemos que los japoneses en la Bundesliga siempre suelen rendir muy bien, bueno, el más la temporada pasada lo ha comprobado de muy buena manera con el caso de Cayo Sano, que la verdad que, repito, fue un jugador totalmente determinante para el equipo. Bueno, Kawasaki llega, la verdad que lo que he leído de él, las referencias son muy buenas, jugador que puede jugar de pivote, puede jugar de interior, puede jugar al lado de otros 5, como el caso de su compañero Sano, puede jugar un poquito más adelantado, o sea, un jugador que puede ocupar diferentes roles y diferentes alturas dentro del mediocampo. Por eso, un jugador que para mí, para la rotación, me parece que es una muy buena oportunidad de mercado. Y el caso de Konstantin Schop, central austríaco, llega libre, central, 19 años, creo que es una apuesta también pensando a futuro, que veremos. También creo que es una oportunidad, perdón, es un jugador que llega sobre todo para reforzar, como se suele decir, ese fondo de armario. Es un jugador que, bueno, llega para completar y para que el plantel sea un poquito más largo. Repito, pensando que el MAIS está planificando todo en base a que va a jugar la conference y que va a tener más partidos en el calendario. Por eso, repito, la importancia de pasar esa ronda de playoff. Y después jugadores que regresan de un préstamo, que son varios, pero me quiero quedar con el nombre de Ben Bobsien, delantero, 22 años, que es un jugador que la temporada pasada tuvo un after, tuvo un buen rendimiento. Bueno, podría quedarse para ser parte de la rotación. Es el único jugador que yo creo de los préstamos los jugadores que han vuelto. Es el único jugador que yo creo que podría quedarse. Por eso lo puse en esta lista. También existe la posibilidad, obviamente, de que salga. De que es un jugador que, bueno, de que pueda irse. Pero yo lo puse como que es el único jugador que tendría esa oportunidad de, por lo menos en pretemporada, que incluso ya ha marcado algunos goles, de por qué no quedarse y ser un jugador útil dentro de lo que tiene que ver con el plantel. Después, en cuanto a las bajas que quería marcar, Arcebio Burkhardt, que es el jugador más importante que se ha ido, el caso de Jens, que cuando empezó el préstamo, y otros jugadores que se han ido son el caso de Ludwig York, que estaba a préstamo en el Brest cuando se fue vendido, Kraus, que también estaba a préstamo en el Bochum la temporada pasada, se fue a préstamo al Colonia, y el caso de Edimilson Fernández, que también estaba a préstamo, y bueno, ahora se fue cedido, fue vendido al Young Boys de Suiza. Así que las únicas bajas importantes que ha tenido son las de Burkhardt, muy importante, muy sensible, y la de Jens. O sea, es un equipo que tampoco se ha, por ahora, y por suerte para el equipo, no se ha desarmado totalmente. En cuanto a la baja. Por eso vamos a hacer un poco también lo que tiene que ver, y ya para ir cerrando, con lo que con el 11 ideal o con el plantel que tiene hoy a disposición Bo Henriksen. El arco sigue Sedner, jugador clave que la temporada pasada tuvo su mejor temporada, tuvo la mejor temporada de su carrera, un capitán, realmente un líder, un jugador nacido en el club, o sea, importantísimo. Después, la defensa 3 a día de hoy seguiría siendo Dani da Costa, Stefan Bell y Hanche Olsen, o el caso de Dominic Kor, que yo creo que sería titular. Si acá lo puse al revés, creo que Kor sería titular sobre el noruego. Acá es una posición en la que yo creo que el MAIS necesitaría algo más. Creo que necesita un central de calidad, necesita un jugador que le dé un salto, un salto cuantitativo a la defensa, un jugador que realmente refuerce, que sea un refuerzo realmente para la defensa y demás. Veremos, pues lo hecho, se fue Jens, llegó Shop. Bueno, veremos, yo creo que le falta algo más. Seguro es un equipo que la temporada pasada suplió muy bien esos errores en defensa a partir de una solidez como equipo, como estructura, pero en cuanto al talento individual de la defensa, de los nombres que tiene, no es una defensa realmente que ilusione demasiado y yo creo que tiene margen de mejora. Por eso yo creo que en este mes y medio, un poquito más de un mes que queda de mercado, bueno, yo creo que una de las prioridades debería ser reforzar la defensa con al menos un central más, a preferencia que sea zurdo, porque tiene un solo central zurdo en todo el plantel, así que es Maximilian Leitch, que es encima suplente. O sea, creo que es una defensa altamente mejorable. Pasando al medio campo, con este 3-4-2-1 que te comentaba, el caso por ahora de Sano y Amiri, esos jugadores que la temporada pasada fueron indispensables. Yo creo que el match está haciendo que
o piensa que se van a quedar, ojalá que sí. Amiri incluso la temporada pasada, hace poco se confirmó que le dieron el número 10, o sea que es un jugador que, bueno, ya le dieron por supuesto a partir del dorsal nuevo que tiene, una importancia mayor de la que tenía el equipo, o sea, creo que es una señal o es un mensaje de que él se va a quedar, o sea que obviamente que espero que así sea, por el bien del maíz. Y el caso de Sano, que también se hablaba de alguna oferta en los últimos días de parte del Tottenham o algún posible interés. Bueno, a día de hoy no hay nada. Y bueno, yo creo que es una dupla que el maíz a toda costa tendría que tratar de retener porque fueron dos de las grandes claves de la temporada pasada. Como suplente está Maloney de Sano, que veremos si se queda o no. Para ser suplente yo creo que debería valer. Y el caso de Kawasaki para ser un poco ese reemplazante de Amiri. O sea, si vemos acá el plantel tiene todas las posiciones dobladas, o sea, tiene 2 o 3 variantes en cada posición, pero bueno, veremos si hay alguna baja más. Por derecha sigue Casillas, un jugador que también se había hablado de que podía irse o no. Termina contrato dentro de un año, veremos, se habla de que si no renueva se iba a haber vendido, por ahora no ha renovado, pero por ahora tampoco hay rumores que se vaya a ir, veremos qué pasa con él, un jugador realmente también muy importante de la temporada pasada. Sigue Bitmer, que también se habla de algún posible interés que se puede ir, y el caso lo he dicho de Berashnin, el lateral austríaco, que bueno, creo que para la rotación tendría que valerte. Por izquierda sigue en Buené, por ahora va a seguir, y el caso de Casey Voss como su jugador suplente natural. Y pasamos a la zona de media puntas, donde sigue por ahora Paul Nebel, jugar muy pero muy joven y para mí la gran estrellita joven, por así decirlo, o el gran proyecto futuro que tiene este maíz, que por ahora sigue. Yo creo que se va a quedar un año más, de que va a ser o que va a tener esta oportunidad de, bueno, de jugar lo hecho en Europa, de hacer y tener un año más de consolidación en el maíz. Así que bueno, yo creo que se va a quedar. Pues jugar también indispensable, un jugador, yo creo que el maíz también debería ser uno de los jugadores que trate de proteger a toda costa. Por ejemplo, recordemos que hace un año atrás, o hace sí, un año atrás, el maíz vendió a Gruda, a Brian Gruda, se lo vendió el Brighton por 30 millones, una suma. Bueno, es la venta más cara en la historia del maíz. Pero bueno, yo creo que Nebel podría incluso, ¿por qué no superarla? Podría superar esa venta. Pero pensando en la próxima temporada, yo creo que el maíz trataría o va a tratar de, por supuesto, tratar de quedárselo. Después, como suplente, tenés a Nordin y tenés a Hong. Veremos si alguno de los dos se va, porque son jugadores que, repito, no han tenido demasiado protagonismo. Nordin, lo he comentado, ha estado siendo una alternativa por el carril izquierdo. Veremos ahí cuál es o qué rol, en qué posición lo termina usando el técnico danés. Por el otro costado sigue Lee Jae-sung, un jugador ya veterano de experiencia y demás, yo creo que se va a quedar. Con Armino Siep y con Ben Bobson, que antes comentaba que se podía quedarse. Bueno, tiene alternativas ahí para jugar en la media punta. Y el caso de delanteros, Holderbach, que a día de hoy creo que antes de Burkhardt es el delantero titular. Y con Nelson Viper, este delantero muy joven, también uno de los grandes proyectos que tiene el maíz, que es un jugador que termina contrato dentro de un año, o sea, se está hablando que puede renovar y demás. Yo creo que lo va a hacer, pero bueno, a día de hoy todavía no hay nada oficial. Pero es un perfil también muy diferente al de Boca. Es un delantero más torre, más torre, más referencia, más 9 de área, más grandote, más alto, más juego aéreo. Es un perfil muy delantero, pero muy diferente al de Boca. Por eso, lo que comentaba antes, veremos si el maíz en el mercado no busca un delantero parecido a Boca, que sea un delantero de ese mismo perfil. Porque la verdad, ni Holderbach, si tiene cosas parecidas, ni Viper son delanteros iguales a Burgar. Por eso creo que dentro de eso debe ser las prioridades del maíz. Buscar un delantero que se asemeje más a Burkhardt, buscar un central de calidad y bueno, ¿por qué no pensar en jugadores que te puedan aportar, sobre todo en la rotación? Por ejemplo, Kawasaki fue una muy buena oportunidad de mercado. El caso de Casey Voss, bueno, ¿por qué no pensar en un media punta, en un jugador? Se habla también de que el maíz quería un 10 para ser un suplente de Amiri. Bueno, pensar en jugadores, sobre todo oportunidades de mercado. El maíz, la verdad que es un equipo que no tiene demasiado dinero, no es un equipo que realmente vaya a fichar un jugador por 15 millones. Ya lo ha hecho con Holderbach y ya es una inversión muy fuerte por él. Por eso no creo que vaya a ser otra. Pero sí, oportunidades de mercado y demás, que yo creo que alguna va a salir y que bueno, algún jugador más por supuesto va a llegar, pero también es un equipo que a día de hoy depende sobre todo de salidas, porque tiene un plantel, como vemos acá en esta imagen, un plantel que tiene todas las posiciones dobladas, o sea, necesita darle salida a jugadores antes de que lleguen nuevos, así que bueno, veremos cómo se mueve más en el mercado. Lo dicho, va a tener la gran oportunidad de jugar en Europa después de 9 años. Tiene ese playoff en el arranque de la temporada para meterse lo tiene con la fase de liga. Es un equipo que habrá que ver cómo siente la salida de Burger, cómo lo reemplaza. Ojalá que no se vayan ahí más. Ojalá que Amiri, que Sano, que Casi, que Nebel puedan continuar. Y demás, porque la verdad que este proyecto de Bujaresen me gusta mucho. Es un equipo que realmente la temporada pasada, lo dicho, para mí fue la gran revelación. Terminó sexto merecidamente. Hizo un gran trabajo el técnico danés. Para mí es de los mejores técnicos que hay hoy en día en la Bundesliga.
Así que la verdad que su proyecto, con el proyecto de club me gusta mucho y bueno, ojalá que podamos ver un Mainz competitivo la próxima temporada, que pueda tener ese punto o que pueda seguir compitiendo de buena manera como lo hizo desde la llegada de Henriksen y demás. Así que bueno, no mucho más. Por supuesto, esto trataré de hacerlo hablando puntualmente, equipo por equipo. Hoy empecé con el Mainz porque la verdad que tenía ganas de hablar y demás, porque es un equipo que, bueno, rápidamente, como decía antes, se va a jugar la temporada casi en el arranque. Así que bueno, estaremos pendientes, por supuesto, de lo que va a ser ese playoff. Así que bueno, no mucho más. Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video que les gustó, que lo compartan, me sigan en el resto de mis redes y demás. Así que no mucho más. Por supuesto, los vamos a con lo que tienen que ver con el Mainz, qué piensan en caso de su temporada, qué piensan de la salida de Burkhardt, qué piensan que tiene que llegar, qué jugador le gustaría ver. Bueno, cualquier comentario, por supuesto, es más y más que bienvenido. Así que no mucho más. Este fue mi análisis un poquito, por así decirlo, de lo que es la planificación del equipo pensando en la temporada 25-26, que rápidamente o que ya dentro de un mes la tendremos oficialmente o que dará inicio a lo que será esta nueva temporada en el fútbol alemán. Así que cualquier comentario es más que bienvenido. Así que bueno, ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.